Tenemos en línea la posibilidad de conversar con uno de los principales analistas de Medio Oriente que hay en la Argentina, que es Julián Schwindelerman. Julián, muy buenas noches. Alfredo Leuco aquí en La Nación Más junto a Ilan Busni y a Camila Dolargian. Te quiero preguntar de arranque nomás una primera mirada. ¿Cómo juzgás esto? ¿Qué es lo primero que podés comunicar desde tu análisis de lo que ha pasado en estas últimas horas desde que Donald Trump anunció que dejaba de bombardear y que empezaba un cese del fuego? Bueno, cómo no, Alfredo, ante todo un gusto estar en tu programa y saludo también a los colegas. Mira, la verdad que como te escuchaba en tu presentación del caso y coincido con tu sorpresa de este viraje de timón absolutamente abismal que ha hecho Trump, que creo que la manera de entender semejante volantazo es que se trató de una amenaza y no de una, digamos, intención real de, como él dijo, matar a toda una civilización. Me da la sensación de que fue una estrategia negociadora de Trump, porque pasar de esa declamación que tuvo el mundo en vilo durante muchas horas y que tuvo que la Casa Blanca salir a aclarar que no iban a usar armas nucleares, lo cual ya ahí tiró todo para abajo la amenaza, ¿no? Porque ¿de qué manera liquidas a un país como Irán con 90 millones de habitantes? Entonces, creo que de alguna manera expone una vez más las técnicas de negociación brutales, exageradas, no creíbles por momentos de Trump, pero que paradójicamente le permiten bajarse de la escalera a la que se subió y clamar una relativa victoria de que Irán acordó no continuar con la guerra. Ahora, como también señalaba vos y tus colegas recién, hay un tema acá bastante grave, que es estos 10 puntos que presenta Irán son totalmente inaceptables para Estados Unidos, para Israel, y lo deberían ser también para el mundo libre, todo lo que está reclamando. Claro. Sigue posicionándose en el lugar de un victorioso. Y esto es un problema, porque si bien es entendible que Irán se autoperciba de esa manera, dado que siendo una potencia mediana no fue destruida por dos potencias enormes como son regionalmente Israel y globalmente Estados Unidos, sino que además prevalece con una herramienta que sabe que puede usar como extorsión a futuro, que es el control del estrecho de Hormuz. De manera que ahora hay un par de semanas de negociaciones que van a ser duras, no las anticipo livianas. Trump acá está tratando de vender un poco la idea de que se viene la gran negociación, hace un minuto se venía la gran destrucción planetaria. Vamos a ver, la palabra de Trump ya a esta altura realmente ha perdido credibilidad, pero no significa que haya perdido efectividad diplomática en términos de lograr alguna situación. O sea que, en resumidas cuentas, lo que te diría es: creo que lo que ocurrió fue una exageración abismal de Trump que funcionó a los efectos de lograr un cese de fuego y una apertura del estrecho de Hormuz, pero esto no es bajo ningún punto de vista un fin de esta guerra. Les quiero mostrar a todos, a mis compañeros y a vos, Julián, la foto de este señor llamado Araghchi, lo estoy pronunciando bien, Araghchi, Seyed Abbas Araghchi. Es simplemente, importante, ahí está, ahí lo estamos viendo con la bandera de Irán. Es el ministro de Relaciones Exteriores de Irán. Ahí me pregunto, cosa que le quiero preguntar a ustedes, porque algunas fuentes norteamericanas, muy informales, dicen, no, este es el Delcy Rodríguez de Irán, por eso se jugó la vida prácticamente, porque es el que firma esta suerte de posteo en las redes sociales, mezcla de comunicado, no del todo formal, pero donde respalda el acuerdo que anunció con bombos y platillos Donald Trump. Yo le decía hace un rato, se los comento nuevamente, es un hombre que, como vemos, viste en forma occidental, no es un clérigo, es un hombre que tiene una formación occidental, de hecho hizo un posgrado en Inglaterra, en la Universidad de Kent, y bueno, digamos, la tesis cuando se recibe es de qué manera insertar las formas democráticas dentro del modelo islámico. No estoy diciendo con esto que sea una paloma, porque bueno, ha estado 9 años metido en la Guardia Revolucionaria iraní, participó de la guerra contra Irak, extrañamente ha tenido un divorcio y un nuevo casamiento.
aparece como el negociador, como el único que ha aparecido con nombre y apellido, porque no hay otra persona. Han dicho que Jamenei lo había planteado, aunque sabemos que Mostafa Jamenei está bastante inconsciente, según coinciden todas las fuentes, internado en un sanatorio y no puede tomar estas decisiones. Les pregunto a ustedes, ¿hay posibilidades de emular el mecanismo en Venezuela con Delcy Rodríguez? ¿Es esta persona, corre riesgo su vida y que la Guardia Revolucionaria, los sectores más extremos, lo asesinen y lo desautoricen? ¿O realmente hay como un acuerdo de que es la cara nueva de un gobierno que quiere realmente bajar un poco los decibeles de su agresividad? Te lo pregunto primero a vos, Julián. Bueno, cómo no, Alfredo. Mira, no, yo creo que él es parte del régimen. Vos sabés que este asunto del estilo occidental, la estética iraní, es un poco particular. Si vos te fijás, no usan corbata. Claro. Una especie de cuellito Mao cerrado, que es muy particular de ellos. Sí. Pero más allá del traje, vos sabés que de hecho muchos son, como bien señalás, muy bien educados en universidades de Occidente, incluso de Estados Unidos. Esto de ninguna manera significa que no sean fanáticos. De hecho, si me permitís dar una referencia histórica, en la conferencia de Wannsee, donde se determinó la solución final para el pueblo judío en la Alemania nazi en 1942, la gran mayoría de los partícipes tenían doctorados. Yeah. Goebbels estaba doctorado en literatura. De manera que la vinculación de una alta educación o intelectualidad con fanatismo no se excluyen. No. En este caso yo creo que lo que ha ocurrido, a pesar de lo que declara Trump, es que no ha habido cambio de régimen. Él dice, había un régimen, lo liquidamos. Vino un segundo régimen, lo liquidamos, un tercero, lo liquidamos, y estamos con los nuevos que son más moderados. No, falso. Él necesita decir eso por un tema de consumo interno y de creerse la ganadora de carga. La verdad es que el régimen sobrevivió y esto es un problema. Y Araghchi, que tiene el rol de canciller, que en general eligen a figuras con un cierto toque diplomático y no tan brutal, digamos, como podría ser un ayatolá, con menos curtiembre diplomática. De todas maneras, creo que hay que prestar atención al conjunto del régimen y a la junta de militares que fundamentalmente gobierna en este momento, que incluye, Alfredo, a Ahmad Bahidi, el que perpetró el atentado contra la AMIA aquí en la Argentina. Claro, sin duda. Era la próxima pregunta, pero Ilan, ¿tenés información de último momento para contarnos? Exactamente. Kan News, que es una de las agencias estatales de información de Israel, acaba de dar un informe, sobre todo en las redes sociales, anunciando que Trump habló con Netanyahu antes de anunciar el alto al fuego con Irán. Evidentemente había un aviso, y cada vez se hace de manera más oficial, por parte de Estados Unidos a Israel de que un alto al fuego iba a suceder con el correr de las horas. Es interesante de las cosas que ha dicho Julián, primero usar la palabra volantazo respecto de lo que había dicho Donald Trump al principio y lo que finalmente acuerda. Segundo, hay coincidencia que hubo un aviso a Estados Unidos, de Estados Unidos a Israel, casi con el hecho consumado sobre la hora, no es que le va a consultar a Estados Unidos. Que un aviso no es un acuerdo entre las dos partes, ¿no? Las dos partes que encabezaron esta decisión. Por eso también hay dudas sobre cuán viable va a ser el acuerdo en las próximas 2 semanas, porque evidentemente no incluye, o por lo menos no tenemos información fehaciente de que haya incluido en forma de opinión y decisión a Israel, que ha sido protagonista en este conflicto armado. Sin duda. Se puede hacer un acuerdo, ni siquiera digo durable, pero que por lo menos permanezca como un alto al fuego por 2 semanas sin que se incluya a Israel o sin que se incluya a Hezbollah, parece por ahora dificultoso. Muy complicado, muy complicado. Y también otra cosa que dijo Julián, no sé qué opinás, Ilan, él dice una verdad para mí, pero siempre hay que mantenerse, con cuidado, utilizando los conceptos, porque la censura de Irán es brutal. Pero dice Julián, el régimen sobrevivió. Yo creo que es cierto que el régimen sobrevivió, que se ha ido reciclando, que por supuesto que han quedado muy heridos, que han perdido una cantidad de cuadros políticos y militares tremendos,
pero que no ha caído, el régimen no ha caído y sigue en manos de la Guardia Revolucionaria, que tal vez es la expresión militar de los clérigos. Sí, la pregunta, tratando de trazar un paralelismo con Venezuela, es si, por ejemplo, Delcy Rodríguez, siendo parte del régimen pero trayendo un nuevo orden político, sobre todo en las relaciones internacionales de Venezuela, ¿sigue siendo el chavismo o es el post-chavismo? La pregunta es, los que quedaron, las facciones que quedaron del antiguo régimen en Irán, ¿van a ser la continuidad del antiguo régimen o va a haber algo nuevo surgido dentro del régimen que traiga digamos, una nueva revolución islámica dentro de la revolución islámica? Esas son las preguntas que se empiezan a tejer en base a quiénes sobreviven. ¿Sobrevivieron los más fundamentalistas o los que son más plausibles a negociar? Va a terminar sobreponiéndose la mirada, por ejemplo, de Ahmad Bahidi, comandante de la Guardia Revolucionaria, o puede ser quizás la de Galibaf, quien era el presidente del Parlamento. El Parlamento. Vamos a mostrar, mucha gente ya lo conoce, obviamente, es prófugo de la justicia, Ahmad Bahidi, está ocupando el principal puesto dentro de la Guardia Revolucionaria, allí está, él es el comandante de la Guardia Revolucionaria Islámica, es prófugo de la justicia argentina, Interpol lo ha ido a buscar con las alertas rojas. Y la pregunta que hago, ¿este es el señor más poderoso que tiene Irán hoy en el momento? Más que el ministro de Relaciones Exteriores, casi seguro. Más que Jamenei, que ni siquiera puede aparecer en un video, creo que seguro. ¿Qué opina Julián? ¿Bahidi hoy sigue teniendo poder o el silencio es porque también está debilitado? No, Bahidi es señalado como uno de los 5 hombres de la Guardia Revolucionaria que hoy está gobernando Irán. Galibaf es otro de ellos y la verdad es que, bueno, el canciller Araghchi no aparece en la lista exactamente como el que implementa, él es un implementor más que un diseñador de política. Claro. Pero acá el punto a veces, vos sabés, Alfredo, que antes lo escuchaba Ilan con mucha atención lo que decía, y quiero retomar esa pregunta que él formulaba, que también la planteaste al principio, vos, si este hombre o algún otro puede ser el Delcy Rodríguez de Irán o si puede haber una sucesión más moderada en Irán. Yo creo que si partimos de la base que el régimen prevaleció, si partimos de la base, como yo creo, ¿no? Como yo postulo, que los clérigos quedaron un poco corridos de lado y prevalecen un poco más incluso la parte militar, que es la Guardia Revolucionaria, la verdad es que me da la sensación de que no hay mucho espacio por un gran pragmatismo. Podría ocurrir que Irán demuestre, como ha demostrado a lo largo de su historia, tener paciencia estratégica, tener una mirada de muy largo plazo y decir, bueno, vamos a hacer una serie de concesiones hasta que nos recuperemos, lamemos las heridas y nos rearmamos. Pero hay que tener en cuenta, cuando uno mira los 10 puntos, estos 10 puntos te dicen todo lo que tenés que saber sobre dónde está parado hoy Irán en cuanto a su autopercepción, qué pretende de Estados Unidos y del mundo. Y no hay un solo punto concesivo. Reclama protección a su programa nuclear y derecho a enriquecer urano, que las bases de Estados Unidos se vayan la al Medio Oriente. aceptación, de hecho, de lo que ha sido el programa hasta ahora, ¿verdad? Exactamente. Reparaciones de guerra. Escúchame, o sea, estamos hablando de un régimen que quedó ofendido, y en el orgullo islámico iraní esto no es un tema menor, me parece a mí, y que descubrió que tiene un poder de veto fenomenal sobre la economía mundial a través del estrecho de Hormuz. De modo que no percibo que vaya a haber una moderación o la emergencia de líderes genuinamente moderados. No hay que confundir con que aparezca uno que hable bien, que sea agradable, ¿no? Hablo de la política real como hay que crudamente evaluarla. Les quiero mostrar una foto del líder israelí, obviamente el primer ministro Benjamín Netanyahu, para poder preguntarnos ¿qué ha tenido que ver el silencio? ¿Por qué el silencio israelí? Ya tenemos varias explicaciones que se aproximan seguramente a la verdad. La explicación religiosa, que es el último día de Pesaj y por lo tanto no hablan. La explicación más política, que le han pedido un silencio hasta mañana porque están todavía analizando todo lo que ha pasado y cómo van a salir públicamente. Y lo estamos viendo a Netanyahu.
Hay coincidencia en que Estados Unidos y Trump avisaron muy sobre la hora, como bien decía Camila Dolapian recién, una cosa es avisar y otra cosa es compartir la decisión. Yo sobre el hecho consumado te digo, che, te aviso, en estos momentos estoy sacando un comunicado que dice que no vamos a bombardear por 15 días y que empieza el cese del fuego. Así, gracias por avisarme, tengo algo que ver en todo esto. Supongo que pensarán los israelíes. ¿Vos por qué crees qué significa el silencio de Israel y qué puede ocurrir mañana? ¿Israel tiene capacidad y decisión política, vamos a decirlo como se dice en el barrio, para cortarse solo si Trump toma esta decisión para seguir por las suyas? No sé si contra Irán, pero sobre todo contra Hezbollah. Bueno, mira, cortarse solo contra Irán, no, porque si Trump declara un cese de fuego, Israel no lo va a poder violar. Claro. Y Irán argumentaría que fue atacado y que ya se terminaron las reglas acordadas, ¿no? Sobre todo porque tiene la percepción de un eje común entre Washington y Jerusalén, y además porque los dos atacaron a Irán, de manera que no sería un cese de fuego si una de las partes continúa el ataque. Sí. Políticamente Israel no puede hacerlo por su lado. Lo que sí creo que va a poder hacer, a pesar de que es uno de los 10 puntos reclamados por Irán, es continuar su campaña contra Hezbollah en el norte en la medida que Hezbollah inicie acciones ofensivas contra Israel. El punto acá, creo yo, es que Israel queda con las manos muy atadas frente a un presidente estadounidense que impone decisiones, como antes Camila planteaba y luego vos reforzabas. En rigor no consultó demasiado, informó y se llevó la decisión puesta. Sí. Ahora, militarmente Israel tiene la capacidad de confrontar con Irán, pero políticamente no me imagino que se atreva a desafiar un cese de fuego que Trump tan ostentosamente está anunciando. Bueno, estamos en el medio de una situación muy grave, muy complicada, que no tiene aristas sencillas, que tiene una complejidad para el análisis, pero hay información clara que son los comunicados que ha sacado Donald Trump diciendo que empezó un cese el fuego, la respuesta del canciller de Irán que ha dicho que es así, pero recién Julián Silberman nos planteaba que Israel no podría violar el cese del fuego y atacar a Irán por la suya, pero de hecho ahora en la realidad se están atacando mutuamente y se están bombardeando mutuamente a esta hora. ¿Eso qué significa? ¿Es parte de la inercia o esperarán al viernes donde se sienten en Pakistán a hacer el acuerdo? Ilan, ¿qué decís de eso? Cuando decimos que todas las hipótesis están sobre la mesa es porque realmente todas las hipótesis están sobre la mesa, y también acá hay que entender que hay una guerra de imágenes. Más allá de lo que pasa en el terreno, cada uno trata de llevar, dicho en criollo, agua a su molino. Y también hay que entender algo, Alfredo, a mí por lo menos me habían enseñado que en el derecho el silencio es también aceptar. Si todavía no hay palabras, sobre todo del lado israelí, de manera... El que calla otorga, decís vos. El que calla otorga. El tema, Ilan, me parece que vale la pena, Alfredo, repasar cuáles son estos 10 puntos que Trump ha dicho que no están aceptados, pero que sí que son una base viable para empezar a negociar. Que eso ya es una declaración para lo que puede ser consecuencia o las consecuencias que tienen estos puntos para Israel, teniendo en cuenta que está al lado de Irán, ¿no? Hago un breve repaso, porque me parece que vale la pena. Reapertura del estrecho de Hormuz. Sí. Alto el fuego temporal por 14 días. Sí. Estos parecen ser los más acordados hasta ahora, ¿verdad? Sí. Yo creo que son los únicos. Exactamente. El 3 sería eventualmente el fin de la guerra contra Irán y sus aliados. El 4 sería retiro de fuerzas de combate de Estados Unidos en la región. El 5, y acá creo que es donde está la mitad de acá para adelante, los más polémicos, retiro de fuerzas de combate, levantamiento de sanciones económicas, liberación de activos iraníes congelados, pago de indemnizaciones a Irán, o sea, compensaciones por daños de guerra y sanciones, garantía de no agresión futura, cese de ataques de Israel contra Hezbollah y número 10, negociaciones formales en Pakistán. Bueno, le falta pedir que Teherán sea la capital de los Estados Unidos, más o menos, es el único que le falta. De todas maneras, yo tomaría con pinzas esos puntos porque, corregime Ilan, pero creo que los publicó CNN en Estados Unidos y obviamente Trump salió a desmentirlo diciendo que era una fake news, ¿no? Sí, que no son solo esos 10 puntos lo que demanda Irán, sino que están los 15 puntos que contrapone Estados Unidos. Yo creo que es muy... Pero perdón, Irán no dijo que Irán
inciertos estos 10, sino que había más, ¿verdad? Porque estos son los que le convienen a Irán. Probablemente hay otros que Irán no los comenta. La propuesta norteamericana que se había dado a conocer hace una semana, pero lo interesante es decir, por eso yo diría acá no hay todavía ganadores, es que Irán pedía que para que se reabra el estrecho de Hormuz cobrar por lo menos $2 millones por cada uno de los buques que iban a pasar. Y en este momento se anunció que el estrecho de Hormuz se abre y nadie va a estar cobrando un peaje. Entonces, evidentemente de a poquito se llegó a cierto punto de acuerdo entre ambas partes. Por el otro lado, también Estados Unidos sostuvo y dejó trascender que la promesa de Israel es que el material nuclear no entra en negociación. Irán no puede acceder a material nuclear y de alguna manera hay que ver qué es lo que va a pasar con estos 450 kilos de uranio enriquecido a un 60% que por lo que se sabe en su mayoría está en Isfahán y que está probablemente bajo tierra dado los golpes y el castigo que había sufrido en la última guerra de los 12 días. Por el momento el acuerdo, te diría, es se abre el estrecho de Hormuz, punto. Cese al fuego todavía, yo diría, más político que militar y por parte de Estados Unidos y no de los países de la región. Hay que ver si mañana este escenario cambia, que tranquilamente puede llegar a cambiar. Ahora, Ilan, te hago esta consulta porque creo que es importante para además lo que impacta en todo el mundo, ¿no? Hasta antes de esta guerra, ¿estaba reconocido de alguna forma internacionalmente que quien tenía control total sobre el estrecho de Hormuz era Irán? Y ahora, pedirle ahora que abra como si fuese el dueño del peaje, ¿no es un reconocimiento sobre un control que antes no estaba legitimado? Estoy de acuerdo con tu visión. Nadie dominaba el estrecho de Hormuz a partir de este momento. Claro. Irán, con el poder de fuego que demostró en estos días, por lo menos frenó el avance y hasta se envalentonó en decir vamos a pedir un peaje con $2 millones por cada uno de los buques que pasen. Lo que pasa es que eso va en contra de la ley internacional. No se puede cobrar peajes marítimos, menos en el estrecho de Hormuz. Y te puedo asegurar, Camila, que ni Arabia Saudita, ni Emiratos Árabes Unidos, ni Bahrein, ni ninguno de los países del Golfo va a aceptar una soberanía total de Irán, sobre todo porque son sus enemigos políticos y también es su competidor en los temas petroleros. Claro. Entonces se abren un montón de aristas, más allá de los acuerdos generales, hay muchos intereses por cada uno de los bandos que hay que ver si se llegan a subsanar, hay que hablar así, si se llegan a subsanar en estos 15 días, cuyas negociaciones arrancarían de manera oficial el día viernes en no más de 3 días. Claro. Julián, dos cosas. Estoy muy de acuerdo, no puede ser de otra manera, pero estoy muy de acuerdo con los graphs que nosotros estamos poniendo, nuestra forma de titular. Esta es la pregunta clave, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar con el estrecho de Hormuz? Lo vamos a ver mañana a la mañana. Tal vez empiezan a decir no, que va a ser a partir del viernes. Veremos y eso va a tener impacto directo sobre los mercados y sobre el precio del petróleo. Y también la otra gran pregunta que nos estamos haciendo, por eso nosotros no lo ponemos afirmativamente, sino lo ponemos entre signos de pregunta, es ¿hay cese del fuego? ¿Hay cese del fuego? ¿Qué otra manera de comprobar si hay cese del fuego? ¿Existe el cese del fuego? ¿Qué otra manera de comprobarlo? Que es que no haya ningún tipo de lanzamiento de misiles balísticos ni drones de un lado para el otro. Por lo menos entre Israel e Irán, Irán e Israel. Dejemos aparte o pongamos bajo una paraguas el caso de Hezbollah en el Líbano. A estas dos preguntas, ¿qué le respondería, Julián? ¿Existe el cese del fuego primero y lo segundo, ¿qué va a pasar con Hormuz? Bueno, están muy bien formuladas las preguntas y los zócalos. Primeramente una aclaración sobre lo que antes dije y que vos después mencionabas que siguen los ataques. Yo me refiero a una situación donde se instala un cese de fuego. No me imagino ni remotamente que Israel se atreva a quebrarlo y sea el responsable. Es decir, que siga con una campaña como ignorando a Estados Unidos, diciendo no, la guerra no terminó, los objetivos no están cumplidos, declarar lo que quieras Trump, pero yo sigo. A esto me refiero. Es imposible, esto no lo... Claro. Lo que sí puede ocurrir, y de hecho ocurrió, es que hubo guerra de Irán con Israel sin que Estados Unidos participara. Ya había ocurrido previamente. Sí. En una primera ocasión y después en una segunda donde Estados Unidos se sumó al final para bombardear instalaciones nucleares. La guerra de los 12 días te estás refiriendo. Exactamente, esa fue la segunda, había habido otra previa, pero acá hay un punto que es importante. En esa guerra de los 12 días, y por esto, esta es la lógica en la que se apoya lo que yo sostengo, hay que recordar un punto, Alfredo. Israel tenía aviones volando hacia Teherán para bombardear y Trump los hizo regresar, estaban en el aire, y dio una orden y tuvieron que volver. Por eso es que digo, no, Israel no tiene la autonomía política
para desafiar a Trump de esta manera. Eso es lo que digo. Y ahora respondiendo a las dos preguntas que formulas aquí, si hay cese de fuego, evidentemente todavía no, pero acá, como antes se señaló, puede haber una inercia de guerra. Hay que dar un día o ver qué ocurre, digamos, con la luz del amanecer, y si las partes todas detienen la campaña. Por la experiencia de otros casos, al menos más cercanos a Israel, en Gaza, en el Líbano, estas agrupaciones terroristas, que no es lo mismo que Irán, pues son agrupaciones, no una república entera, en general violaron el acuerdo de cese de fuego y vuelven a sus artimañas y sus agresiones. Irán, que fue muy golpeado, y reitero, golpeado por la máxima potencia militar del mundo y la máxima potencia militar regional, más allá que es muy fuerte Irán y lo demostró, creo que también está en una posición de que no fue derrotado, pero tampoco es un campeón en esta guerra. Claro, por supuesto, claro. De manera que no, al momento no hay cese de fuego, las imágenes lo comprueban, pero esperemos a ver mañana si esto es una inercia y se implementa. En cuanto a la segunda pregunta, ¿qué va a pasar con el estrecho de Hormuz? Bueno, esto es un elemento de negociación diplomática de ahora en más. De momento que Trump decidió descartar la vía militar, donde se hablaba de una invasión de la isla Karg y de bombardear, como él decía, todas las plantas eléctricas y puentes de Irán, e incluso destruir la civilización persa, se pasa a una negociación y esto queda de lado. Bueno, la verdad que hay que esperar a ver qué pasa con la negociación. Yo creería que por unos días al menos sí va a ocurrir que el estrecho va a estar liberado, porque Trump de esta no se puede bajar. O sea, ya de argumentar que logré que se libere Hormuz por al menos 2 semanas y no se libera, Irán sigue cobrando millones de dólares a cada barco, no, eso no sería aceptable. De modo que creería que eso va a ocurrir en el cortito plazo, y después va a ser un tema de negociación en estas 2 semanas con un Irán que comprende que tiene la chance de presionar en un punto débil de la economía internacional. Sí. Y en esto, Alfredo, permitime agregar que esto es un análisis propio. Yo creo que Estados Unidos se arriesga a perder una posición que Trump ha dejado muy claro que quería tener en el mundo, y especialmente en Medio Oriente, que era el rol de policía, ¿verdad? Porque estableció una cantidad de cosas que tienen que suceder para que parezca, o sea, que Estados Unidos logró la paz por lo menos por 2 semanas en Medio Oriente, que con el sonar de un pajarito puede parecer que Trump no logró controlar obviamente la narrativa, pero también la situación, que es lo más importante. Si Israel continúa, o todas las partes, la situación que está en este momento, él no pudo controlar a sus aliados. Si Irán sigue cobrando peajes o impide el flujo de barcos dentro del estrecho de Hormuz, eso también pone en jaque a Estados Unidos y su estrategia, en la que él dijo: yo logré que haya esta situación de por lo menos relativa estabilidad hasta que logremos un acuerdo de paz. Entonces lo deja en una posición de potencial debilidad. Sin duda, coincido plenamente. Fortalece muchísimo la posición de Irán, le está dando un poder que Irán se lo ha apropiado y se lo está ratificando, lo está blanqueando. Le quiero mostrar algo que sorprende al ciudadano común del mundo, porque hay una lógica, yo diría, más religiosa que política, que tiene que ver con los escudos humanos, ¿no? Con utilizar a las mujeres y a los chicos como escudos humanos. Ya lo han hecho los grupos terroristas, Hamas, Hezbollah, los hutíes, pero fíjense esto que estamos viendo. Trump había amenazado con volar puentes y volar en situaciones energéticas, digamos, instalaciones energéticas, y ahí estamos viendo el llamado que han hecho a mujeres y a chicos para que se trepen a los puentes como están haciendo. Está bien, puede ser que sea una suerte de videoclip propagandístico, pero lo cierto es que en varios lugares, incluso algunos artistas muy populares en Irán, están tocando la guitarra, instrumentos folclóricos regionales en la puerta de algunas instalaciones nucleares, como también se puede ver. Esto, insisto, es parte de la lógica del ADN que tienen los ayatolás, que tienen este tipo de islamismo extremo, llamémoslo de alguna manera. No sé cómo lo ves, Julián. Sí, coincido plenamente con lo que decís, Alfredo. Esto es escandaloso. Esto realmente es una ilegalidad y una inmoralidad absoluta. Que Estados Unidos declare que va a bombardear puentes, pero no puentes civiles, puentes que son usados por las guardias revolucionarias para transportar armamento, ¿no? Claro. Y que
Irán diga, a ver, el heroico pueblo viene acá con las banderitas a defender los puentes, está mandando a la muerte a civiles. Y de hecho hay un precedente que no sé hasta qué punto es muy conocido y vale la pena recordarlo, porque es este mismo régimen. Hablamos de durante la guerra de Irán-Irak, que duró del 80 al 88. Irak había minado la frontera para que los soldados iraníes no puedan pasar. ¿Qué hizo este mismo régimen? Digo, cambiaron los nombres, ¿no? Pero es el mismo régimen clerical teocrático. Mandó a niños envueltos en una sábana blanca para simbolizar la pureza, con una llave de plástico que simbolizaba la apertura de la puerta al paraíso. Es decir, repito esto porque es realmente un hecho histórico grave y que habla de, nuevamente acá la confirmación, mandó a niños a campos minados por Irak para que exploten y puedan los soldados cruzar. Y acá está usando nuevamente a civiles para evitar el bombardeo de zonas que considera estratégicas. Entonces, me parece que esto es importante, es muy bueno que lo marques vos primera y me despía esto, porque habla de la naturaleza de este régimen. Cuando hablábamos antes de que si viene la de nueva Delcy Rodríguez o Arakchi es más moderado, acá tenés la respuesta. Estos son los que toman las decisiones de este tipo, de manera que me parece que acá la negociación va a ser muy difícil porque no hubo un cambio de régimen, son los mismos. Es muy bueno la puntualización que hace esto que estamos viendo. No solamente es un gesto de inhumanidad absoluta, sino también es un hecho político. Que hayan tomado esa decisión está mostrando la radicalización de esos grupos. Yo te agrego que hace unos 10 días, obviamente vos lo sabés, pero lo digo para los televidentes, modificaron una ley en el Parlamento iraní para poder reclutar soldados desde los 9 años, precisamente para hacer este tipo de operaciones suicidas a cambio de la llavecita dorada o plateada que los lleva al paraíso con ríos de miel y con 60 vírgenes, etcétera, etcétera. Pero, Ilan, ¿cómo ves esto? La población mayoritaria de Irán, sospecho que esto lo debe repudiar absolutamente. Absolutamente, Alfredo. Mirá, hay que entender que esta guerra es existencial y no es una exageración. Es existencial desde una visión israelí para toda su población completamente, mientras que del bando iraní es existencial para un régimen. Y vos fíjate hasta qué punto está dispuesto a tratar de seguir existiendo y manejando los hilos dentro de su país, que es capaz de exponer a su población a uno de los ataques que prometían ser de los más letales o quizás jamás antes visto. Fuera de discusión está el tema de si es legal o no legal. Por supuesto que no era legal ese tipo de ataque que proponía Estados Unidos, pero poner a jóvenes y a madres, exponerlos a eso, habla de una brutalidad. Y vos bien lo habías hablado hace un tiempo cuando hablaste de una figura emblemática, cuando hablabas de la guerra de Israel con Hamás, de lo que era la figura del Shahid. Claro. Esa figura es emblemática dentro del radicalismo y buscaba, me parece, que generar ese tipo de ideas dentro de su población. Es cruel, es brutal y estamos hablando de unos regímenes más sanguinarios que literalmente cometió crímenes de Estado, crímenes de lesa humanidad contra su propia población, cometiendo el terrorismo de Estado, apuntando las balas, las municiones a su propia población cuando salió a manifestarse hace poco tiempo atrás en enero, pidiendo libertad, pidiendo democracia, pidiendo que las mujeres puedan vestirse como querían y fueron brutalmente masacrados. Pero, Alfredo, hay algo que creo que dentro de lo que es el panorama mundial en los días por venir hay que analizar, que es que Trump ha sido muy claro sobre un trío que quería desterrar en estos meses: Venezuela, Irán y Cuba. El nuevo eje del mal. Exacto. Cuba es algo que todavía no ha abordado, sobre lo que ha hecho también una enorme cantidad de amenazas. Sí. Frente a este alto al fuego, Ilan, ¿vos pensás que puede encarar las promesas que ha hecho sobre derribar el régimen cubano? Bueno, hay un silencio en este momento de una figura prominente del gobierno de los Estados Unidos, que es el de Marco Rubio, y bien hizo el acento antes Alfredo. Por el momento yo diría que la cuestión Cuba queda en un segundo o tercer plano y en este momento queda resolver las negociaciones o empezar a encauzar, diría, no resolver, empezar a encauzar unas negociaciones con Irán, y por eso quien sí salió a reflote dentro de la interna del gobierno de los Estados Unidos es la figura de J.D. Vance, que es de un ala mucho más aislacionista, de cerrarse, de centrarse propiamente en lo que pasa en los Estados Unidos y menos lo que pasa en el exterior. Bueno, un poco lo estábamos conversando antes, Julián, te cuento. Obviamente que ha bajado su perfil fuertemente, su perfil Marco Rubio,
hablado y ha pasado un primer plano. Hoy mismo en Europa el vicepresidente Vance, que claramente tiene una mirada, o por lo menos serán matices distintos. Es cierto que uno puede ver la guerra desde la política interna de cada uno de los países, la fractura social y política que hay en Israel respecto de Netanyahu. Uno puede ver lo que está pasando en Irán con un pueblo masacrado por un régimen de estas características, masacrando a los opositores. Y también lo podemos ver en Estados Unidos con las elecciones de noviembre que se vienen, con la posibilidad de que desde el punto de vista parlamentario quede en condiciones muy complicadas Trump, que le puedan iniciar juicio político. ¿En qué medida vos creés que incide la política interna, básicamente en el caso de los Estados Unidos, y este movimiento que estamos viendo sin conocer demasiado entre Vance y Marco Rubio? ¿Cómo lo interpretás, Julián? Sí, creo que es una excelente pregunta porque me parece que es un factor sumamente relevante y de alta gravitación en las decisiones de Trump. Si bien él tomó una decisión aquí de ir a la guerra contra Irán que desafiaba parte del movimiento MAGA, que es muy aislacionista, y a su propio vicepresidente J.D. Vance, que es un emblema de esta corriente, donde se lo vio muy especialmente con una postura muy hostil en el caso de Ucrania. De todas maneras, creo yo aquí que más allá de la parte dividida de MAGA, el propio movimiento republicano también tiene una base duda de estas intervenciones internacionales, porque quedó muy traumado, no te digo desde Vietnam, que es una guerra muy importante para la psicología estadounidense, sino desde las guerras de Irak y de Afganistán y algunas otras situaciones que se dieron de caos de Medio Oriente, en Libia, por ejemplo, o Siria, que no estuvo tan involucrada Estados Unidos, pero que dan cuenta de lo complicado que es ordenar políticamente una victoria militar. Entonces, creo que en este sentido lo doméstico sí está jugando un papel, y hay un punto también a marcar, ¿no? Olvidémonos de la interna dentro del propio Partido Republicano o la oposición demócrata. Pensar en los propios ciudadanos de a pie, que a los que se les dijo en junio del año pasado que el programa nuclear de Irán ya estaba obliterado. Y si estaba obliterado, ¿por qué hay que atacar otra vez ese mismo programa nuclear ahora? ¿Por qué hay que pagar $4 el galón, que son 4 litros, ¿no?, de nafta? Entonces creo que acá hay muchas preguntas que toda la ciudadanía le hace a Trump. Y ojo que yo creo que fue una buena decisión, aclaro. Digo, me parece que es necesario el derrocamiento de un régimen tan malvado y perverso que está en guerra con su propio pueblo, como el régimen ayatolá. Pero creo que también está ocurriendo que domésticamente sí, el factor es sumamente gravitante en las decisiones de política exterior en Estados Unidos. Tan es importante el tema interno que el propio Trump hace, no sé, 24 horas, a lo sumo 48 horas, se refirió a Barack Obama, diciendo, además nombrándolo así, Barack Hussein Obama privilegió el acuerdo nuclear con Irán por arriba de Israel y por arriba del resto de los países árabes. Julián, ha sido un verdadero gusto escucharte con tanta precisión, conocimiento y la forma didáctica en que lo transmites. Así que te agradecemos muchísimo esta participación. Al contrario, Alfredo, un gusto estar en tu programa. Muy buenas noches. Igualmente.